Rueda, a quien tuvimos nosotros el pasado 12 de junio en una entrevista aquí en estos micrófonos, en donde le preguntábamos al cardenal Rueda, bueno, ¿ustedes cuál es el plan que tienen para convocar a los diferentes sectores políticos del país para que podamos pues bajarle la temperatura a la tensión política que estamos viviendo? Y la semana pasada esto nos decía el cardenal. La opinión de la Iglesia Católica es que nosotros no vamos a poder definir la parte técnica donde están los escenarios del Congreso, donde está el escenario de la Presidencia de la República y las demás entidades, pero sí podemos facilitar el encuentro, sí podemos facilitar en torno a la situación general del país un encuentro que permita crecer en la confianza y en el diálogo, porque hemos perdido la capacidad de encontrarnos, tenemos demasiados desencuentros. Construir el diálogo, construir la palabra sincera nos puede ayudar a afrontar los problemas más técnicos y más profundos con sinceridad y con serenidad. Uno de los invitados a ese encuentro, por supuesto, porque eran los líderes de las instituciones de nuestro país, fue el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca. Y nos acompaña hasta ahora el presidente Salamanca. Presidente Salamanca, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Hola Camila, buenos días a ti y a todos los oyentes. Mire, como nosotros también tenemos nuestro chicharrón aquí que tenemos que desescalar también el tema de la confrontación política, la confrontación verbal, si yo le pidiera a usted una conclusión de ese encuentro de ayer que propinó la Iglesia Católica, ¿cuál sería la suya? Que sí somos capaces y nos proponemos realmente cada uno de nosotros, independientemente de las miradas, de sentarnos a la mesa y compartir nuestras opiniones sin llegar a la violencia como mecanismo de resolución de nuestros conflictos. Esa es la conclusión. Un mensaje muy fuerte de esta convocatoria de la Iglesia Católica que agradezco, valoro además en un acto de humanidad y de sensibilidad con Miguel Uribe y su familia, en oración por ellos, por su salud, por la fortaleza que en este momento necesitan de todo el pueblo colombiano, de todas las miradas, y también con tres mensajes que creo yo son muy fuertes y que debemos empezar por nosotros mismos de impulsarlos para llamar al país a que los cumplan. En primer lugar, escucharnos, valorarnos y respetarnos como hermanos colombianos. En segundo lugar, a desarmar y armonizar la palabra. Y en tercer lugar, y me parece el más importante, a rechazar todo tipo de violencia como forma de resolver los conflictos en el país. Sin embargo, presidente Salamanca, una de las cosas que está generando tensión precisamente en estos momentos a nivel político tiene que ver con la reforma laboral. Digamos que por eso esa foto en donde aparece el presidente Gustavo Petro al lado del cardenal que está en la mitad y al otro lado el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pues fue tan diciente de esa reunión que tuvieron ustedes ayer. Ahí la estamos viendo en pantalla. Y eso está generando la mayor tensión política y después de la reunión y del almuerzo, el presidente Gustavo Petro trinó lo siguiente y dijo: un acuerdo sobre la reforma laboral con el Senado se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara de Representantes. Al Senado le solicitamos es avanzar más progresivamente de lo aprobado en Cámara, no retroceder sobre lo aprobado allí, y es un trino largo. Entonces, básicamente, lo que se ha interpretado incluso desde esos sectores del Senado es, pues no se quiere realmente pues deponer un poquito los ánimos, porque el presidente insiste en que solo lo que ustedes aprobaron allá en Cámara de Representantes para la reforma laboral es lo que le sirve al gobierno para no seguir con una consulta popular. Usted, como presidente de la Cámara, que tendrá un rol importantísimo en la conciliación de esa reforma cuando se termine de aprobar en Senado, ¿coincide con esto que dice el presidente? ¿Solo sirve que se apruebe lo que salió de Cámara? Bueno, lo primero que tengo que decir es que desarmar y armonizar la palabra no quiere decir que cada uno renuncie a sus posiciones. Eso quedó muy claro ayer en la reunión que tuvimos. Cada uno, desde su perspectiva, pues defiende sus tesis, y en el ejercicio de la democracia y apartándonos de la violencia política como mecanismo para comunicar nuestras diferencias y para expresarlas, creo que podemos avanzar mucho como país. El hecho de mantener las posiciones cada uno y de defender sus ideas
pues implica que se resuelvan en el escenario de la democracia. La posición del presidente es muy respetable, por supuesto que la entiendo perfectamente, además porque si nosotros vemos el comparativo de discusiones entre el Senado y Cámara, yo lo acabé de publicar en mi cuenta de X, pues hay una brecha bastante grande en cuanto a cantidad y calidad del debate. Pero no se puede desconocer al Senado de la República, por supuesto. Yo preferiría esperar a que se dé la discusión, porque yo siempre he sido muy respetuoso de la posibilidad en que en el Senado de la República se logren consensos como los que se lograron en la Cámara de Representantes. La reforma de la Cámara, Camila, no es la reforma que quiso el gobierno. Allí en las 12 sesiones plenarias y en las 6 sesiones de comisión, más de 49 mesas técnicas y 18 meses de debate, pues la Cámara logró con las distintas bancadas independientes, de oposición, de la coalición de gobierno, un texto que esperamos el Senado en 5 sesiones, que lleva apenas un mes, menos de un mes de debate, pues no, no se aparte demasiado. Esa decisión finalmente no la toma ni el presidente, ni la toma el presidente de la Cámara, ni el presidente del Senado. ¿Cuál es el procedimiento allí? Que se aprueba un texto en Senado, Cámara designa conciliadores, Senado designa conciliadores, esto es las personas que se encargarán de armonizar los dos textos, y finalmente queda una última votación, una en Senado y una en Cámara, para ver si se aprueba o no el texto conciliado. Claro, pero mire, presidente Salamanca, si hay algo que hemos aprendido en estos 3 años de propuestas del gobierno nacional de reformas sociales es a saber cómo funciona el Congreso. Yo creo que uno de los avances que hemos tenido en estos años es que el ciudadano de a pie ha entendido y ha aprendido cómo está funcionando el Congreso de la República. Y en ese funcionamiento, como usted nos lo acaba de decir, efectivamente, pues cuando ya se apruebe en Senado la reforma laboral que ellos saquen de allá, pues tienen que generar una conciliación entre los conciliadores que designen ustedes en Cámara y allá el señor Cepeda en el Senado. De los conciliadores depende mucho si de verdad se va a lograr un consenso y un acuerdo para sacar una reforma laboral o no sacarla. Y entiendo, corríjame usted, que usted es el encargado de designar esos conciliadores. Y uno conoce su gente, uno sabe quién es negociador y quién no es negociador. Hay gente que es más diplomática que otra. Entonces, en sus manos, como presidente de la Cámara, así como en las manos del presidente del Senado, Efraín Cepeda, pues está también que esto salga adelante o no salga adelante. Y por eso yo le pregunto, desde la Cámara de Representantes, que tiene mayorías el gobierno nacional, ¿tienen la intención de nombrar conciliadores de esta reforma que estén dispuestos a ceder como en cualquier negociación? ¿O se va a nombrar gente que dice o aprueban lo nuestro o no hay consenso? Bueno, esa pregunta me la han hecho varios medios de comunicación, tratando, no sé, de generar cierta suspicacia frente a la decisión que se pueda tomar. Y lo que he dicho frente a ese tema es que depende de la perspectiva desde donde se mire, uno u otro es más conciliador. Si yo, no sé, por decir, pongo a un congresista del Partido Verde como conciliador y en el Senado ponen a alguien del Centro Democrático, pues van a decir los que quieren que quede un texto que el Senado no nombró a alguien dispuesto a ceder y a buscar acuerdos. Eso es muy subjetivo. Lo que sí realmente, a mí me interesa es nombrar oportunamente los conciliadores, por un lado. El escenario es que nos tienen a 3 días de terminar sesiones sin aprobar aún el texto de Senado. Esto me recuerda mucho la reforma pensional, en donde nos dejaron prácticamente en la encrucijada de acoger texto de Senado o no existir otra posibilidad de reforma. Esto es preocupante porque nosotros entregamos hace muchos meses el texto para que lo debatiera el Senado de la República. Ahora debe haber una conciliación en un tiempo récord de un texto grande. No sé, son más de 100 artículos, 90 artículos, 75 artículos me apoyan acá en la oficina. Esto es mucho texto, muchas diferencias y posiciones, pues, en donde debe primar,
una vocación de llegar a acuerdos y no de seguir en la discusión. Pero, presidente, sí, usted bien lo ha dicho, bajarle al tono no significa renunciar a las convicciones, en eso creo que coincidimos todos, pero usted lo ha dicho bien, el Congreso tiene que hablar y muchas veces el oficialismo en muchos países no tiene los votos y como no tiene los votos cede, también la contraparte cede. Y pareciera que hay personas cercanas al gobierno, presidente, no sé si sea su caso, que están en el tono de o todo o nada. Es decir, no quieren una reforma que de pronto tenga el 60-70% de lo que a mí me gusta. Le pregunto a Jaime Raúl Salamanca de manera personal, muy personal, con la mano en el corazón, ¿usted estaría satisfecho con una reforma laboral que tenga 60-70% de lo que le gustaría o solamente le sirve el 100% y si no es 100% pues no hay reforma? Buena pregunta. Eso es. Y no me la va a dar, ¿no, doctor Salamanca? No me la va a dar. No. Chévere, me parece bueno el ejercicio. El texto de Cámara es ese 60 o menos de lo que quisiera el gobierno, porque en Cámara le introdujimos bastante cambios y se recortaron bastantes cosas. Allí se recogieron propuestas de independientes y de sectores de oposición inclusive, que fueron incorporados en el texto durante 18 meses de discusión y más de no sé cuántas sesiones en total, 18, 24 sesiones que tuvimos debatiendo y con mesas de trabajo que hicimos con las bancadas y el gobierno para construir el texto que finalmente fue aprobado y enviado hace muchísimos meses para Comisión Séptima de Senado. Seguramente al presidente, si uno se pone a revisar el texto radicado, el texto de Cámara ya le representa una renuncia importante, una concesión bastante importante, teniendo en cuenta que no tiene las mayorías que él quisiera tener para poder ser más progresista, si se quiere llamar en términos de la reforma que él quisiera. Ahora bien, esto no significa que el Senado no pueda incorporar pues sus propias miradas y que sea notario de la Cámara, ni más faltaba. Pero si, digamos, entendiendo la posición de gobierno, y de hecho yo en lo personal la compartiría, si hacemos una reforma laboral que no cambie nada y que mantenga las cosas como están, pues no es la reforma laboral que el país necesita y por lo tanto pues no tendría sentido votar positivamente una conciliación. Esto no quiere decir que yo no la agende, por supuesto que yo la agendaré, y esto no quiere decir que yo no nombre conciliadores, por supuesto que yo lo haré. No haré las jugaditas que nos hicieron a nosotros en la reforma pensional, de atrapar a una de las cámaras, en este caso al Senado, sin nombrar conciliadores o condicionando a que solamente tiene que ser el texto de Cámara. Los conciliadores tienen la responsabilidad de ceder tanto de allá como de este lado, digámoslo así, de lado y lado tienen que ceder. Y la sabiduría final la tiene la plenaria del Senado. Si digamos el texto no le gusta a la plenaria de la Cámara porque el conciliador de Cámara cedió demasiado, pues así el conciliador ceda. La clave no está en el conciliador, la clave está en los votos que tenga cada corporación para definir qué texto se aprueba o si se aprueba o no se aprueba el texto que finalmente se presente por parte de los conciliadores. Creo que más allá de darle visibilidad a los que designamos conciliadores o a quienes terminan conciliando, es cómo van a votar las posibles conciliación tanto Senado como Cámara. Sí, presidente Salamanca, en sus manos sí está algo y es elegir el número de conciliadores que irán de cada Cámara, tanto de la Cámara Baja como el Senado, porque pues la reforma entró por la Cámara de Representantes, entonces le corresponde a usted. ¿Ya sabe cuál es ese número de conciliadores? Por un lado le pregunto, y dos, ¿usted podría estar entre ellos? ¿Y cuándo es el máximo plazo, para que quede radicada esta conciliación? Porque me dicen que sería el miércoles para que se pueda anunciar y ya votar el jueves. ¿Cómo estamos ahí? Usted habla de 3 días, que estamos muy apretados, pero tengo esas dos dudas. El número de conciliadores, si usted va a ser parte de ellos, y cuál sería el plazo máximo entonces para que quede radicada y anunciada la conciliación. Yo sí quisiera ser conciliador, empiezo por ahí, y lo estudiamos acá en la oficina, porque algo que por lo que quiero que me recuerden, si quisiera que me recordara el país en mi paso por la presidencia, es por mi capacidad de construir consensos. Lo demostré en la reforma política, en la reforma al Sistema General de Participaciones, en la reforma laboral y en la reforma a la salud. Creo que
sin desconocer a nadie, todos pudieron aportar y logramos un texto para que el Senado pues hiciera lo propio. Desafortunadamente ellos no quisieron debatir. Pero no puedo, legalmente estoy inhabilitado para hacer. La ley quinta establece unos requisitos, casi que circunscribe esa posibilidad a que los conciliadores sean congresistas de la Comisión Séptima de Cámara, en el caso de los conciliadores que yo designe como presidente de mi corporación. En el artículo 187 de la ley quinta establece cómo deben conformarse estas comisiones de tipo accidental, que son las que se encargan de revisar los textos y conciliarlos para votarlos en la plenaria. Por lo tanto, no puedo ser conciliador, y si no, se los aseguro que yo estaría al frente y no evadiría la posibilidad de tener una reforma, uno, que le sirva a los trabajadores, y dos, que nos permita darle un mensaje al país en este momento que se requiere tanto de unidad sin desconocer sus derechos. Pero para puntualizar la respuesta frente al número de conciliadores, aún no lo he definido. Yo creo que 1 o 2 máximo, y esto tiene que estar anunciado y publicado en la Gaceta el día anterior de votar, es decir, el jueves, a más tardar, para poder votar el día viernes. Sí, presidente Salamanca, mire, es que a propósito del escenario que se viene ahora, una vez la reforma haga su tránsito en el Senado y llega al escenario de la conciliación, le quiero preguntar por un trino del presidente de la República en el que dice que le pide al presidente de la Cámara, o sea, a usted, no ceder en la conciliación. Ese trino fue interpretado de alguna manera, y yo creo que con razón, como una intromisión del Ejecutivo en la autonomía del Congreso de la República. Usted como presidente de la Cámara ha dicho que usted es amigo de que el texto se conserve en buena medida o en mucha medida en cómo fue que salió de la Cámara, y no en los ajustes o los arreglos o los cambios que le hagan el Senado. ¿Usted cómo interpretó ese trino del presidente de la República diciéndole a usted, donde le pide que por favor no ceda en la conciliación del texto cuando llegue a la conciliación? Yo he expresado mi opinión frente a este tema de una manera muy sencilla. La separación de poderes no significa divorcio exprés. Me explico. Hay un principio constitucional también de colaboración y de trabajo armonioso entre las distintas ramas del poder público. El presidente tiene todo el derecho a opinar y a decir todo lo que quiera decir. Finalmente, las decisiones se toman en ejercicio de nuestra autonomía frente a los temas que consideramos nosotros son los que más le convienen al país. Y esa ha sido mi apuesta como presidente de la Cámara. Así algunos hayan querido tratar de encasillarme como el notario del presidente o una corporación que no tuvo la suficiente independencia para decirle no al gobierno. Todo lo contrario, en muchas cosas les dijimos que no, y fuimos además capaces de lograr consensos para distintos textos de muchas reformas, como la reforma a la justicia, que se logró trabajando de la mano de las Cortes, de la mano del gobierno, y nosotros en el legislativo dando ejemplo. Ahora bien, la decisión la tomo yo de manera autónoma, independientemente de mi posición como congresista, porque yo no soy el jefe de ninguna banda. Yo soy un voto más y debo garantizar que todas las posiciones se expresen en un informe de conciliación que tendrán que elaborar con responsabilidad quienes se designen para tal propósito. Esperamos que en un ánimo constructivo, pero también, y lo digo yo como congresista, no como presidente, sin desconocer los derechos de los trabajadores, que son, creo yo, reivindicaciones justas que atienden a una norma elemental, y es que la productividad de las empresas está dada también en función de un trabajo digno y decente de los trabajadores de este país. Presidente Salamanca, quisiera devolverme un poco en esta respuesta que nos acaba de dar, porque usted acaba de decir que efectivamente, pues, la voz del presidente, que el presidente tiene derecho a la libre expresión, que no tenemos duda de eso, como ciudadano lo tiene, pero es que la voz del presidente tiene un poder superior al de otros ciudadanos. ¿Usted no cree que en esto de la moderación el presidente y usted, por ejemplo, como presidente de la Cámara, tienen un poder especial, digamos una voz especial, y deben tener una cautela superior a la de otros ciudadanos? Pues sí, por supuesto, y dar ejemplo, pero eso no quiere decir que él no pueda pues expresar sus opiniones frente a los distintos temas, porque antes de ser presidente él también es ciudadano. A mí me piden todos que haga
de todo, pues, que no presente conciliadores, que nombre a uno, que si nombra a uno entonces es que usted ya quiere que se hunda la reforma, que si usted nombra al otro es que renunció a sus derechos y no sé qué. En fin, la gente tiene todo el derecho a plantear, incluso el presidente, porque no pierde su condición de ciudadano, de querer que uno actúe de una u otra manera. ¿Qué le corresponde al presidente de la Cámara, sea quien sea? A defender la autonomía de la rama del Poder Ejecutivo frente a cualquier otra injerencia u opinión o comentario de cualquier ciudadano, llámese como se llame, llámese presidente de la República o llámese como se llame. Esto no puede ser visto, porque ¿cuál es el problema? Como una intromisión y un ataque a la separación de poderes, porque ¿cuál es el problema? En esa generalización, y es una humilde opinión y lo digo con todo el respeto, cuando se empieza a decir que todo es un ataque a la separación de poderes, el ciudadano no va a entender y a diferenciar lo que definitivamente puede ser eso tan grave para nuestra democracia. Finalmente, este país ha superado todas las crisis habidas y por haber, porque tenemos unas instituciones fuertes y porque hay un respeto y una, defensa, creería yo que unánime por nuestra institucionalidad. Y en este orden de ideas, yo respeto mucho las posiciones de todos los que de una u otra forma opinan sobre el quehacer del legislativo, pero pues las decisiones aquí se toman de manera democrática y autónoma pensando en el país. Representante Salamanca, presidente de la Cámara, tengo una última pregunta para usted, y es si ayer en la conferencia episcopal, en esa reunión a la que usted asistió, se habló de este proceso de aprobación de la reforma laboral en el Congreso. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque esto va a ser un termómetro de si esa reunión que tuvieron ayer es verdad, como usted dijo que sí teníamos capacidad de conciliar, o va a ser letra muerta. ¿De esto de la reforma laboral se habló en el almuerzo? Muy poco, porque ya se había terminado la reunión, incluso el presidente de la Corte Constitucional se retiró en ese momento, ya habíamos concertado el texto que conoce el país, pero a mí me parece que la reunión no puede reducirse solamente al tema de desarmar y armonizar la palabra, que es importante, ni al de escucharnos, valorarnos y respetarnos, sino sobre todo y especialmente en estos momentos en que los terroristas quieren doblegar a nuestro país con este tipo de ataques a nuestra democracia. Creo que el mensaje más fuerte de la reunión es que todos, independientemente de nuestra posición como representantes de las instituciones de Colombia, rechazamos todo tipo de violencia como forma de resolver nuestros conflictos en Colombia. No nos puede encontrar, Camila, e invito a ustedes a esa tarea también respetuosamente, y es que los terroristas, los que quieren, los que atacan a personas como Miguel Uribe y como las bombas en el Cauca, en el Valle del Cauca, no nos pueden encontrar divididos. Tenemos diferencias, por supuesto, pero tenemos que rodearnos como institucionalidad para defender nuestra democracia, rechazando todo tipo de violencia para resolver nuestros conflictos, diciendo ante el terror nosotros no damos un paso atrás y vamos a defender nuestra democracia. Eso es fundamental, eso lo dijeron todos, desde sus distintas miradas. Ahora bien, insisto en esto que me parece no menos importante, desarmar el lenguaje no significa dejar de defender nuestras posiciones, y no se puede juzgar que la reunión fue una pérdida o no tuvo los resultados posibles porque no se logren consensos en términos de una reforma. El propósito no era conseguir consensos en torno a un proyecto o a una mirada de país. El consenso estuvo en que vamos a tramitar nuestras diferencias sin violencia política y que nos vamos a unir en oración por Miguel Uribe y rechazando todo tipo de violencia en Colombia. Creo que eso es un mensaje muy fuerte, y yo en lo personal agradezco a la Iglesia Católica el haber convocado a toda la institucionalidad a hablar de cómo nos unimos como país en medio de nuestras diferencias. Pues es el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, que estuvo ayer en ese almuerzo convocado por la Iglesia Católica y que además jugará un rol fundamental ahora en la conciliación de la reforma laboral.
Representante Salamanca, creo que se me fue. Mil gracias por estar con nosotros a esta hora en Mañanas Blue, hablando de ese escenario, de lo importante que fue esa reunión. Y pues yo me quedo con lo que nos dijo. Desarmar el lenguaje no significa dejar de defender posiciones. Así que desde la Cámara de Representantes seguirán defendiendo la posición que tiene el presidente Gustavo Petro, y es que no se ceda absolutamente ni una coma de lo que se aprobó de la reforma laboral en la Cámara. Nos vamos con noticia de último minuto, porque nos vamos a la Registraduría Nacional, porque tenemos respuesta del registrador sobre la convocatoria a la consulta popular. La noticia del momento en Blue Radio. Y